revistas empresariales, su página web. Entonces vamos a explicar eso. Esos son los documentos o normas que hay que considerar para lo que es emisión de informes de auditoría sobre estados financieros. ¿Qué dice nuestra norma? Nuestra norma local. Nuestra norma local, eso, por si acaso, todo ese estricto dice sobre respecto a informes. Esta diapositiva, eso es todo, está transcrito textualmente. Conclusiones, dice. El auditor debe revisar y evaluar conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría. ¿Dónde está esa evidencia? En la fase de ejecución. Si cumple estos 4 aspectos, dice que la opinión es limpia. Esta revisión y evaluación incluye formarse una opinión, una conclusión global en cuanto a que la información financiera se ha preparado utilizando políticas de control aceptables. ¿Qué políticas de control aceptables ha aplicado? Si es aceptable, uno, por ejemplo, una política, por ejemplo, lo que es usar, si fuera ICE Norte, una política aceptable, por ejemplo, para el manejo de inventarios es promedios ponderados. No puede utilizar PEPs, no puede usar WEPs, porque no aplica. Tiene que usar promedios ponderados. Lo otro es información financiera con las reglamentaciones aplicables. El panorama que presenta la información financiera con todo es congruente con el conocimiento que tiene el auditor. Todo lo que he visto es coherente con lo que he conocido a la entidad. Y existe revelación, existen notas, dice, suficientes de todos los asuntos importantes relativos a la adecuada presentación de la información financiera. Si cumple estos 5 puntos, dice que la opinión es limpia, es una opinión sin salvedad, indica. Una opinión sin salvedad indica que el auditor se ha satisfecho de todos los aspectos importantes de los puntos que se incluyen en el párrafo anterior. Cuando no se emite una opinión con salvedad, una opinión adversa o se niega la opinión, el dictamen del auditor debe establecer de manera clara e informativa todas las razones para ello. Entonces, todo dice eso, no te dice cómo va a ser, qué modelos, cuándo es con salvedad, cuándo es con adversa, cuándo es abstención de opinión, no te dice. Entonces, esto es insuficiente para emitir un informe. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo irme a las NIAs. Las NIAs ya te dice, por si acaso, esta NIA 700 revisaron, ya te dice, esto es para opinión limpia. Aquí te dice cómo va a ser una opinión limpia. Entonces, en esta NIA ustedes van a encontrar la palabra fiel, ¿ya? Fiel equivale a razonable y fielmente equivale a razonable. Entonces, hay una tabla de equivalencias, por si acaso, que está en el libro 1, que ha emitido la NIA. En el año 2013, me voy a ir, control, calidad, auditoría, IFAC, 2013. En el 2013, en el documento que ha hecho la traducción, el 2013, la IFAC. Entonces, ha puesto ya una tabla de equivalencias. Es la parte 2. En la parte 1, esta debe ser. Hay una tabla de equivalencias donde dice que fiel equivale a razonable y fielmente equivale a razonablemente. Entonces, que abran, esperemos unos segundos. Aquí está. Entonces, esta es la primera versión oficial en español, traducido por el proyecto Iberam. Si quieren saber toda la historia de esto, está en el primer libro. Y está esa tabla de equivalencias. Es del 2013, ¿ya? Entonces, la primera traducción oficial. En este documento, la IFAC pone una tabla de equivalencias. Vamos a buscar la tabla de equivalencias, debe estar aquí abajito. A ver, bajas, papeles, normas. Los conceptos, buscar el glosario y tiene una tabla de equivalencias, ¿ya? Tabla de equivalencias, entonces pueden entrar y aquí está la tabla, ¿ya? La traducción, la palabra en inglés que está en el documento, en inglés, la traducción oficial al español y otros términos usuales en América Latina,
¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, ellos dicen, en inglés es costs, ¿no? Y coste, nosotros tenemos costo. Aquí dice fiel, nosotros decimos razonable. Fielmente, nosotros decimos razonablemente. Esas son las equivalencias. Entonces, ellos dicen, otros dicen fichero, nosotros decimos archivo. ¿Ya? Otros dicen estados financieros, nosotros decimos, otros países dicen estados contables. Firma de auditoría, otros le llaman despacho de auditoría. Entonces, hay una tabla de equivalencias, por eso les digo, cuando ustedes vean la palabra fiel equivale a razonable y fielmente equivale a razonablemente. Entonces, eso es. Ya, entonces, después van a ver lo que es el marco de información con fines generales. Entonces, dice, un marco de información financiera diseñado para satisfacer de necesidades comunes de usuarios de información financiera es un amplio espectro de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de imagen de cumplimiento. ¿Qué quiere decir de imagen fiel? Imagen razonable. Por ejemplo, las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia son de imagen fiel, ¿ya? Porque aplican para todos los usuarios. Pero hay otros de marco de cumplimiento. Por ejemplo, las normas de contabilidad de la ASFI es de cumplimiento obligatorio por el sistema financiero. Por eso se llama de cumplimiento. Debe cumplirse las normas de contabilidad del sistema financiero, sí o sí. ¿Ya? Entonces hay normas de contabilidad de imagen fiel, razonable, que serían las normas de contabilidad en Bolivia, las NIF, por si acaso, las normas de información financiera. Y habla aquí de opinión no modificada. ¿Cuándo es opinión limpia o favorable? Una opinión, dice, expresada por el auditor cuando concluye que los estados han sido preparados en todos los aspectos materiales. Han sido preparados en todo lo que es material significativo de conformidad con marco de información financiera aplicable. No le pone aquí normas de contabilidad. Lo han puesto en forma general marco de información financiera aplicable. ¿Por qué? Porque estas normas van a cambiar dependiendo al sector o al tipo de empresa. Ejemplo, una empresa del sector privado, que no sea entidad financiera, va a aplicar el marco de información financiera aplicable, que se llamaría normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Una entidad pública va a aplicar las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Una entidad del sistema financiero va a aplicar las normas de contabilidad emitidas por la ASFI. ¿Ya? Una entidad que tal vez cotiza en bolsa y a nivel internacional va a aplicar las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, la NIA lo ha llamado directamente marco de información financiera para referirse a cualquier norma contable, cualquier nombre que lleve, pero que sea una norma contable. Entonces, ¿no está? Me pasé. Tipo de opinión. Entonces, el auditor dice expresar una opinión no modificada cuando concluya que los datos han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con marco de información financiera. El auditor expresa una opinión modificada, si modifica la opinión, tomando en cuenta la NIA 705. Entonces, la NIA 705 habla de modificación de la opinión. ¿Cuándo se hace la modificación de la opinión? Por dos causas. Cuando hay errores, lo llama incorrección material, ya que son errores cuantificados. Sabemos cuánto es el error. Entonces, ese error, si es no generalizado, va a dar opinión con salvedad. Si es generalizado, va a dar una opinión adversa. ¿Cuándo es generalizado? Cuando el error supera el 50% de los datos financieros. ¿Cuándo no es generalizado? Normalmente se toma que sea menos del 50%, más del 3%, pero. Dice, no puedo obtener evidencia, es limitación. Si no puedo obtener evidencia de auditoría y es significativo esas cuentas que no puedo revisar, si esa limitación está entre el 3% y 50% de los estados financieros no puedo revisar, es una opinión con salvedad. Si esa limitación supera el 50% de los estados financieros, es una abstención de opinión.
una abstención de opinión. Y este informe debe estar en forma escrita, no hay. Y esto serían las partes del informe. Esto serían las partes de un informe tomando en cuenta todo lo que dice la NIA. Tendría que tener un título, un destinatario, un punto de opinión, fundamento de la opinión, empresa en funcionamiento si se aplica la NIA 570. Solo se aplica esto cuando la empresa tiene problema de empresa en marcha y esté bien revelado en las notas. Si no estaría revelado en las notas, este problema de empresa en marcha es una salvedad y no entra aquí como empresa en funcionamiento. Entonces va a entrar a fundamento de la opinión. El fundamento de la opinión entraría si no estaría bien revelado. Tiene que entrar cuestiones claves si cotiza en bolsa, un ente regular lo solicita por la NIA 701. También va a ver lo que es párrafos de énfasis, puede ver otros asuntos por la NIA 706. Puede haber otra información, tiene que haber otra información por la NIA 720 revisada. Va a haber las responsabilidades de la gerencia o de la dirección y de las responsabilidades de gobierno. Va a haber las responsabilidades del auditor. Puede haber informes sobre otros requerimientos legales y reglamentos, siempre y cuando una norma legal te pida, te exija incluir este informe. Si no te pide una norma legal, no se incluye. Nombre del socio a cargo siempre y cuando cotice en bolsa. Si la entidad cotiza en bolsa, tiene que tener cuestiones clave. Y si tiene cuestiones clave, debe incluir el nombre del socio a cargo de esa auditoría, su nombre. Después va a venir la firma, la dirección de la firma y la fecha del informe. Entonces, esto ya va a ser más o menos la estructura o las partes de un informe tomando en cuenta las NIAs que están vigentes al 2020 o 21. Entonces, voy a pasar toda esta parte, me voy a ir a la NIA 701. Cuestiones clave. ¿Qué es una cuestión clave? Es algo importante que el auditor le ha puesto mayor relevancia, lo ha dedicado mucho tiempo y es muy importante en respecto a los estados financieros. Eso es una cuestión clave. Solo se coloca cuando cotiza en bolsa. Si no cotiza en bolsa, no se coloca. O salvo que pida un ente regulador. Si le piden un ente regulador, tiene que incluir cuestiones clave. En último, si el auditor decide incluir voluntariamente cuestiones clave, pero tiene que documentar esto en papeles. ¿Ya? Entonces, es una cuestión clara. Entonces, esta NIA se aplica, dice la NIA 701, auditoría de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, por eso debe cotizar en bolsa, o en circunstancias en que de otro modo el auditor decida comunicar cuestiones clave de auditoría en el informe, cuando el auditor decida voluntariamente. Esta NIA se aplica también, dice, cuando disposiciones legales o reglamentarias los requieran, que incluyan cuestiones clave. Entonces, en este caso, la ASFI ha pedido que incluyan cuestiones clave en los informes de auditoría cuando se hacen auditorías a entidades del sistema financiero. ¿Qué es una cuestión clave? Aquella cuestión que según el juicio profesional del auditor ha requerido mayor significatividad en la auditoría, donde le ha dedicado mayor tiempo, donde hay mayores días, y te da por si acaso la NIA 3 alternativas para elegir cómo elegir tu cuestión clave. Dice, que haya requerido mayor atención del auditor, atención significativa del auditor al hacer la auditoría. ¿Cómo se puede tener? Puede salir de estas tres. Uno, áreas de mayor riesgo valorado, de incorrección material a los riesgos o los riesgos significativos. O sea, por eso se evalúan riesgos inherentes. Entonces, tiene que ser el monto, debe ser muy significativo y tenga riesgo. Eso es clave. O el otro. B. Juicios significativos del auditor en relación con las áreas de estaciones que hayan requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo estimaciones contables para que sea de identificar grado elevado de incertidumbre. Ejemplo. Por ejemplo, la empresa ha creado, por ejemplo, una provisión para contingencia, pero sea tan grande, entonces hay una estimación que puede tener algún error o fraude significativo. Por lo tanto, eso será una cuestión clave. En último, dice el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas. Aquellas transacciones muy importantes que pueden afectar a los estados financieros y donde lo has puesto mayor tiempo tú en la auditoría. Ejemplo, no sé, yo soy vayamos de Llenos Calama
Y estoy trayendo un equipo que cuesta, no sé, póngale $1.000.000, que va a hacer los rellenos en forma automática. Entonces, y representa, tal vez ese equipo que estoy trayendo, representa el 60% del activo, de todo el activo. Por lo tanto, eso es relevante. Me voy a centrar mucho para ver que esos equipos realmente, voy a ver existencia, propiedad, evaluación, integridad, me voy a centrar. Entonces, me da estas tres opciones para definir cuál es cuestión clave. También dice, por si acaso esta NIA 700 revisada, que las responsabilidades del auditor, yo puedo colocar en el informe. Una opción es colocar en el informe todas las responsabilidades. Otra opción es una parte de las responsabilidades del auditor lo voy a colocar en un anexo al informe. Y otra parte, otra opción es que esa responsabilidad del auditor, una parte de las responsabilidades, lo voy a hacer referencia a una página web. Me dan esas tres alternativas para poner responsabilidades del auditor. Poner en el informe todo, o poner en anexo, o hacer referencia a una página web. La NIA me dice eso. Entonces, ¿qué hacen los auditores? La mayoría ponen dentro del informe. Alguno que otro pone como anexo al informe las responsabilidades del auditor. Y nadie pone como referencia a una página web. ¿Por qué? Para poner referencia a una página web debe estar autorizada por una autoridad competente. Y en Bolivia hasta ahora nadie ha autorizado. La ASFI, lo que ha dicho, pues acaso para el sistema financiero, solo me pueden poner en el informe o como anexo. No me pueden hacer referencia a una página web. Eso ha dicho la ASFI. Ya por si acaso no pueden hacer. Entonces, esto te dice esto. Entonces, vamos a ver algunos modelos, por si acaso, de eso. Entonces, me voy a ir para mostrarles algunos modelos. A ver, primero pasaremos esto, después vamos a ver todos los modelos, porque hay todos los modelos. Vamos a ir a la NIA 705 revisada. Esto es opinión con salvedad, adverso o abstención de opinión. Entonces, ¿cuándo se cambia la opinión? Cuando dice aquí, esta NIA establece tres tipos de modificación, de opinión modificada: con salvedad, adversa o abstención de opinión. ¿De qué depende? Cuando el auditor encuentra errores materiales cuantificados o ajustes, si quiere, la NIA le llama incorrección material, así lo llama la NIA. Cuando encuentra incorrecciones materiales, entonces va a dar una opinión con salvedad, si es que dice cuando son no generalizados. Entonces aquí dice, se puede contener incorrección material. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? Cuando hay incorrección material, ¿va a cambiar la opinión? Sí. Cuando hay limitaciones, también va a cambiar la opinión. Va a cambiar cuando hay limitaciones significativas. Entonces, el auditor sobre la generalización de los posibles efectos. Entonces, aquí está lo que dice. ¿Cuándo cambia la opinión? Cuando el auditor concluya que sobre la base de evidencia de auditoría los datos en su conjunto no están libres, o sea, tiene incorrección material, no están libres, tiene incorrección material, o el auditor no puede obtener evidencia de auditoría. Entonces, por esas dos causas, pero esta no puede obtener evidencia de auditoría, pero que sea material o significativo. Por esas dos causas yo puedo cambiar la opinión. Entonces, después se habla cuando es generalizado, cuando afecta a la mayoría de los estados financieros. ¿Cuándo sería generalizado? En términos sencillitos. Si supera el 50% de los estados financieros, sea incorrección material o limitación. Otros dicen 40, por si acaso. 40%, si supera el 40%, dice que ya es generalizado. Si la limitación supera el 40% o 50%, ya es generalizado. Entonces, si es generalizado, va a dar opinión con salvedad por incorrección material, opinión adversa por incorrección material. Si es generalizado, va a dar opinión adversa por incorrección material. Si es por limitación, va a dar una abstención de opinión. ¿Por qué? Porque superan el 50%. Si no superan el 50%, son no generalizados.
Son no generalizados, por lo tanto va a dar una opinión con salvedad por inconcepción material o por limitaciones. Si son estos errores o límites son menos del 3%, normalmente va a dar opinión limpia. O sea, normalmente del 3% para abajo, los auditores toman como fuera inmaterial, por lo tanto van a dar opinión limpia. Ya, entonces aquí, de nuevo repite. Cuando modifica la opinión, cuando concluye sobre la base de evidencia de auditoría que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no puede obtener evidencia que sean las limitaciones. Entonces, cuando hay una limitación, por las circunstancias, o sea, puede haber por las circunstancias de la entidad o del hecho, puede originar una limitación. ¿Cuándo es por las circunstancias? Ejemplo, siempre pongo el ejemplo. Estoy haciendo auditoría al 31 de diciembre de una empresa ganadera. De una empresa ganadera estoy haciendo auditoría al 31 de diciembre de 2022. Entonces, yo tengo que, dentro de los inventarios están, por ejemplo, lo que es ganado vacuno. Y tiene, según su inventario, tiene 100.000 cabezas de ganado. Y representa, digamos, el 30% de todo el activo. 30%. 100.000 cabezas de ganado. Entonces, yo tengo que, por un procedimiento de auditoría, tengo que ir a verificar o estimar que haya los 100.000. Tal vez no pueda contar. Puede ser que no cuente por 100.000. Pero tal vez voy a ir a ver físicamente si existe más o menos 100.000. Entonces tal vez me llevo un especialista que sepa más o menos que es de ganadería y él me puede estimar o no los 100.000. Yo tengo que ir, digamos, el 20 de enero a hacer la verificación física de ganado al BENI. Esto está en el BENI, en las praderas, me dice, están ahí, puede ir cualquier dato licenciado, ¿no? Entonces al final, y empieza a llover a partir del 15 de enero. Bolivia empieza a llover el 15 y empiezan las lluvias, los ríos crecen, se inunda el Beni. Y el ganado empieza a subir a las partes altas, y no solo de la empresa que yo tengo, que estoy auditando, también de otras empresas se juntan y al final, donde están los lugares altas, no hay cerros por si acaso, hay lomas nada más, en las lomas están todos los ganados, hay de todas las empresas mezclados. Yo voy el 20 en avioneta posiblemente, viajo y dice, mira, licenciado, está inundado, pero allá lo que ve, toda esa loma, en ahí está metido todo el ganado nuestro, pero también está de otras empresas. Entonces, ¿cómo cuento? ¿Cómo verifico? Le digo, sepárense de la empresa A aquí, la empresa B al otro. ¿Me van a entender? No sé. Habrá habido 100.000, tal vez hay más, tal vez hay menos, no sé. Tal vez solo es 20.000 y me están mintiendo, por ahí era 200.000, me están mintiendo, no sé. Por lo tanto, eso es de la circunstancia, no puedo hacer, no depende de la entidad ni de mí. La circunstancia, la naturaleza me ha impedido hacer mi procedimiento de auditoría. Entonces, eso es 30%, entonces en ese caso va a ser salvedad. ¿Qué pasa si esos inventarios fueran el 70% del activo? El 70% de todo el activo, supera más del 50%, va a ser abstención de opinión. La otra limitación dice que es cuando circunstancias relacionadas con la naturaleza o momentos de realización. O sea, ¿qué quiero decir? Que momentos de acción. A mí me contratan a hacer la auditoría, por si acaso, el 20 de enero. Una farmacia, digamos, una farmacia familiar. Una farmacia familiar que factura 1.200.000 por año, más o menos un año. Por lo tanto, tiene auditoría externa. Me contratan el 20 de enero y me entregan el balance, y en el balance dice caja. Y en caja dice 300, digamos, sea significativo. Dice, digamos, 300.000. 300.000, su activo de la empresa, digamos que es más o menos, póngale, 2 millones. 300.000 sería el 15%. Si dice 2 millones de activos, 300.000 es el 15%.
Entonces, me contratan el 20 de enero y en diciembre dice que tiene 300.000. Yo hago arqueo el 20 de enero, que me contratan el mismo día, arqueo en caja y encuentro, digamos, en vez de 300, encuentro, digamos, 20.000 bolivianos nada más. 20.000, le hago el arqueo, le digo, quiero los registros ahora para retroceder y saber cuánto había a diciembre. Los registros necesito. Quiero los registros, por si acaso, de las entradas de caja y salidas de caja de 1 de enero a la fecha. Me dice el licenciado, no tenemos ningún registro. Nosotros somos una empresa familiar y nosotros confiamos en nosotros, no nos robamos nada. Pero algún registro, cuánto entró por día y cuánto salió, no tenemos. Y los pagos que han hecho en efectivo tampoco tenemos, directamente pagamos y no tenemos ningún recibo, nada. Entonces, ¿cómo voy a saber que realmente había 300.000? Me dice el licenciado, pero aquí está un arqueo de caja que hemos hecho y hemos firmado, todos los que hemos participado en el arqueo. ¿Yo lo voy a creer? No. Hay un dicho en auditoría, ver para creer. Santo Tomás de Aquino. Entonces yo tengo que verificar. Yo no puedo decir que había 300.000. Por ahí solo había 20.000 o 30.000 o 15.000, o no había nada tal vez ese día. Entonces, por lo tanto, me voy a limitar porque me han contratado después del cierre. ¿Cuándo debían haberme contratado a mí? Antes del cierre. Entonces, para que yo haga el arqueo de caja al cierre, tal vez cuando hubiera hecho el arqueo, tal vez encontraba 10.000, punto. Y estaría sobrevalorado, tal vez 290.000. No sé si está bien o mal. Tal vez había realmente los 300.000. Tal vez había, no sé. Por lo tanto, me voy a limitar. El otro es impuesta por la dirección. A veces la dirección de la empresa, la gerencia, no te permite hacer algunos procedimientos. Digamos, en cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar hay un saldo de 300.000 por cobrar. Ya, de todas las cuentas por cobrar, 300.000, que es importante. Y le digo, vamos a hacer la confirmación, por favor, fírmemelo esta confirmación para mandar al deudor. El gerente me dice, licenciado, yo no quiero tener ningún problema con este cliente es muy importante para mí, es muy reacio a que le pidan información, entonces no voy a firmar. Entonces yo no me voy a pelear para que firme la nota de confirmación. Yo le voy a decir, no hay problema, me voy a limitar. Me está impidiendo hacer un procedimiento de auditoría que es típico en auditoría, confirmaciones de cuentas por cobrar. Esas son las 3 alternativas para las limitaciones que dice la NIA, por si acaso, 705. Entonces, y habla de la opinión con salvedad. ¿Cuándo se da? Cuando hay incorrección material, pero no generalizado. O sea, en porcentaje sería que no supera el 5. No, la norma no habla de porcentajes, pero los auditores manejan más o menos 40 o 50%. No supera el 40 ni 50%. Por lo tanto, es no generalizado. O cuando hay limitaciones, pero no son generalizadas las limitaciones. O sea, no superan ni el 40 ni 50%. ¿Ya? Entonces, eso es opinión concedida. ¿Cuándo es desfavorable? Cuando estas incorrecciones materiales superan el 50%. Dice generalizado. Es material y generalizado. ¿Cuánto sería generalizado? Más del 50%. Está mal. Por lo tanto, sería generalizado de los... ¿no? El otro es lo que es abstención de opinión. ¿Cuándo es abstención de opinión? Cuando las limitaciones son materiales y generalizados. ¿Cuándo sería generalizado? Cuando supere el 40 o 50% de los estados financieros, que no puedo revisar. Por lo tanto, si no puedo revisar más del 50%, por lo tanto, directamente sería una abstención de opinión. ¿Ya? Entonces, eso. También dice, excepcionalmente puede dar también abstención de opinión cuando hay incertidumbre, dice, por si acaso. Si hay incertidumbre, muy materiales, entonces podría dar también una abstención de opinión, pero es rara vez, dice. Entonces, este es el cuadro, por si acaso, el cuadro, digamos, de lo que es de la NIA 705. Justamente habla aquí está la naturaleza de la cuestión. Los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Entonces, si no son generalizados, son materiales no generalizados, va a dar opinión con salvedad. Si son materiales y generalizados, va a dar opinión desfavorable o adversa. Cuando son limitaciones, imposibilidad de obtener evidencia, limitaciones,
Si no son generalizados, pero son materiales, no generalizados, son opinión con salvedad. Si son materiales y generalizados, va a ser una abstención de opinión. Esto es su cuadro de la NIE. No habla de porcentajes. ¿Yo qué pondría? No generalizaría menos del 50%. Generalizado sería más del 50%. Entonces, inclusive podría poner aquí inmaterial. ¿Cuándo sería inmaterial? Menos del 3%. Entonces, este material sería entre, por si acaso, más del 3%. Y este material sería más del 50%. También, también tenemos la NIA 706. Esta NIA 700 habla de dos cosas: párrafos de énfasis y otras cuestiones. ¿Qué es un párrafo de énfasis? El auditor decide incluir en su informe algo en los estados financieros, pero que es importante que mi usuario se entere. Es como chismearle. Es algo importante. O sea, está en los estados financieros, pero puede ser que él no lea los estados financieros completos, tiene 150 hojas, digamos. Tal vez no lea todo, o va a leer algunas partes, pero yo sé que hay algo importante que él tiene que saber. Digo, le pongo un párrafo de énfasis, le digo, ¿no? En atención a la nota 20 o en referencia a la nota 20, existe un incendio, doña pérdida alcanza 10 millones. Lo estoy diciendo, anda a ver la nota 20, porque está en la nota esa información. Eso es un párrafo de énfasis. ¿Cuándo es otra cuestión? Cuando no están los estados financieros, pero necesito incluir en mi informe y que se entere mi usuario, los usuarios se enteren. Y no es un requisito, esa información no es requerido por las normas contables, por eso no está en los estados financieros. No es requerido, no está, por eso no está en los estados financieros. Entonces, ejemplo, otra cuestión. Yo he auditado 2022 la auditoría. Entonces la pregunta del usuario es, ¿qué pasa con el 2021? ¿Se ha auditado el 2022? Sí, aquí está. ¿Y qué es del 2021? ¿Se auditó? ¿No se auditó? Si se auditó, ¿qué opinión se dio? Eso, entonces yo puedo poner, diciendo que la gestión 2020, como otra cuestión, voy a poner, la gestión 2021 fue auditada por otro auditor, cuya opinión fue, digamos, favorable, de fecha tantos, de fecha 15 de febrero del 2022. Entonces voy a poner, eso es otra cuestión. Entonces, son dos cosas que hay que hablar esta niña. Entonces, nuevamente repite, una cuestión que, párrafo de énfasis es una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentado, revelar estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para los usuarios. ¿Qué es otra cuestión? Cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para los usuarios, comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces, y aquí hace las definiciones, nuevamente. Un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada en forma adecuada en los estados financieros. ¿Qué es un párrafo de otras cuestiones? Un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros. No está en los estados financieros. Eso es otra cuestión. Entonces, eso vamos a ver ahorita ejemplos de cada uno. Vayamos a lo que es la NIA 710. Información comparativa. Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Entonces, la norma boliviana, la norma de contabilidad boliviana, la norma de contabilidad boliviana establece que los estados financieros deben ser comparativos. Entonces, sí o sí debo aplicar la NIA 710. Si la norma boliviana no diría que estados financieros comparativos solo serían de un año, no aplica. La NIA 700 solo está su ejemplo para estados financieros de un solo año, la NIA 700. Entonces, si son comparativos los estados financieros, hay que aplicar la NIA 710 más. Entonces, son estados financieros cuando son de 2 años comparativo. Bolivia, su norma contable dice 2 años, por lo tanto aplica esta NIA. Entonces, la naturaleza de la información. La naturaleza, dice, de la información comparativa que se presenta en los estados de una entidad depende del requerimiento del marco de información financiera aplicable. Si las normas contables solo piden de un solo año,
entonces no aplicas la NIE 710. La boliviana pide 2 años, por lo tanto aplica, porque así dice nuestra norma contable, nuestro marco de información financiera. Entonces, ¿qué más? A ver, información comparativa. ¿Qué es información comparativa? Importes o información a revelar, incluido en los estados financieros y relativo a uno o más periodos. O sea, la información comparativa no solo es de 2 años, puede ser de 3, de 4, de 5, depende cómo pide el marco de información financiera. En Bolivia pide 2, en otros países piden 3, en otros países piden que sean de 4 años, especialmente a los que cotizan en bolsa. En otros países solo piden de 1 año. Entonces, si piden de 1 año, no aplica la NIE 710. Entonces, ¿qué son estados financieros? Son de 2 años mínimamente, o de 3, pero que tengan toda la información comparativa, ¿no? Entonces, el grado de información de estos comparativos es equiparable a los estados financieros del periodo actual. Entonces, lo que hago yo del 2022 debe ser similar al 2021, debe ser similar al 2020, si fueran de 3 años. Entonces, estados financieros del periodo anterior auditado por otro auditor predecesor. Entonces, yo audito el 2021, entonces 22, y el 2021 ha sido auditado por otro auditor predecesor, otro auditor. Entonces, aquí dice que esa información que el 2021 ha sido auditado por otro auditor debe estar en otra cuestión. Y debe incluir 3 cosas. Decir que los estados financieros del año anterior, del 2021, han sido auditados por otro auditor. Debe decir qué opinión ha dado. Opinión limpia, conservada, y en qué fecha. ¿En qué fecha ha dado la opinión? Eso tiene que decir. Esos 3 aspectos. ¿Qué pasa si no ha sido auditada el año anterior? Yo audito el 2022 y no ha sido auditada el 2021. Por lo tanto, yo debo poner, dice, en otras cuestiones, en otras cuestiones, dice, aquí está. Yo debo poner lo que es, decir que el año anterior no ha sido auditada. Debo decir que el año 2021 no ha sido auditada en otra cuestión. Eso dice que debo colocar. Ya, entonces, de eso trata esto. Todos los estados financieros en Bolivia son comparativos. De hecho, vamos a ver ahorita ejemplos. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, también la NIE 710. Dice aquí, cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para que se presentan estados financieros. Entonces, si los estados financieros que adjunto a mi informe son de 2 años, yo he auditado el 2021 y he auditado el 2022. Entonces, yo cuando haga auditoría al 2022, también debo decir que el 2021 qué opinión he dado. O sea, comparativo. Yo he auditado el 2022, otro auditado el 2021. Entonces, debo decir el 2021 qué opinión es, el 2022 qué opinión es, y el 2021 en otra cuestión de decir que otro ha auditado, qué opinión ha dado y qué fecha. Yo audito 2022, no ha de auditar el 2021. En otra cuestión debo decir que el 2021 no fue auditado. Ya, entonces, debo decir, cuando se informe sobre estados financieros del periodo anterior con conexión a la auditoría del periodo actual, el auditor, en caso de que su opinión sobre estados del periodo anterior difiera de lo que previamente expresó, revelará los motivos fundamentales. ¿Qué quiere decir? Yo audito el año 2021. He auditado, he dado una opinión limpia, o he dado una opinión con salvedad, o adversa. Audito el 2022. El 2022 audito. Digamos, el 2021 he dado una opinión limpia, el 2021. Audito el 2022 y me doy cuenta que me he equivocado el 2021. He encontrado un error que está arrastrando desde años anteriores y afecta al 2021. Entonces yo puedo cambiar mi opinión del 2021 en el 2022. Entonces,
Debo poner ahí, si bien en la gestión 2000, a la gestión 2021 di una opinión limpia, favorable, sin embargo, debido a este error, cambia mi opinión. Entonces diré, en nuestra opinión, la gestión 2021 tiene salvedad y tal vez el 2022 sea razonable. O los dos tienen salvedades. ¿Qué pasa si el año pasado he dado una opinión con salvedad, el 2021? La entidad remite estados financieros, corrige todas las salvedades, remite estados financieros al 2021, los remite, presenta nuevos estados financieros al 2021 y audito yo el 2022 también. Entonces, yo audito el 2022 y he visto que ha corregido el 2021. Entonces, yo debo revisar cómo ha corregido esas salvedades, si han corregido correctamente esas salvedades. Y esa nueva corrección de estados financieros está incluida en el 2022, junto con el 2022, pues yo puedo cambiar mi opinión. Debo decir en el informe, la salvedad 1 ha sido corregida de esta forma, la salvedad 2 ha sido corregida de esta forma. Y después voy a dar opinión. ¿Qué voy a decir en mi opinión? Los estados financieros del 2021 y 2022 son razonables. Porque estoy diciendo arriba cómo han corregido. Pero deben corregir sus estados financieros del 2021. Pero ¿qué hacen muchas empresas? Salvedad del 2021. Lo corrigen en el 2022. Le corrigen el 2022. No corrigen el 2021. Entonces yo debo ratificar mi informe del 2021 porque no ha sido corregida. Entonces diré salvedad por la 2021 y limpia por el 2022. De eso trata es interesante esta NIA, por si acaso nosotros en muchas auditorías hemos hecho esos cambios de opinión que les estoy diciendo como ejemplo en varias auditorías que hemos hecho. ¿Ya? Y por último, hay una NIA 720 revisada. NIA 720 revisada. Antes había siempre la NIA 720, solo NIA 720. Esta NIA te obligaba a revisar la otra información que tiene la empresa. Ahora esta NIA 720 revisada te obliga a revisar la otra información y poner esa revisión en tu informe. En tu informe debes incluir ahora. ¿Qué es otra información? Las empresas, aparte de emitir estados financieros, muchos emiten memorias anuales. Otros ponen en su página web, ponen información financiera o no financiera en su página web. Otros contratan revistas, por ejemplo, Nueva Economía, contratan y ahí publican como propaganda información financiera y no financiera. Esa otra información yo debo revisar para ver si es coherente esos datos que están poniendo en otra información con los que yo he auditado. Si son coherentes, tanto financiera y como no financiera. Información financiera y como no financiera. Un ejemplo que siempre pongo. Yo he visto que los estados financieros tienen 10 millones de ventas del 2021 y el 2021 tiene 12 millones. Ha crecido 20% sus ventas. Ya, 20%. Su volumen de producción, digamos, era 1 millón en el 2021. Ahora su volumen de producción es 1.300.000. Hubiera crecido en 30% su volumen de producción. Así está en los estados financieros, así ha auditado. Yo reviso su memoria anual, o su página web, o su revista que ha publicado, y encuentro ahí que dice la empresa, dice, el 2021 teníamos ventas por 10 millones y hemos crecido en el 100%. Hemos alcanzado hasta 20 millones de ventas. Nuestro volumen de producción en el 2021 era de 1 millón y hemos crecido en 50%, alcanzado 1,5 millones de niveles de producción. Y así, entonces, yo verifico, dice, pero si estos han crecido solo 20%, ¿cómo dice en ventas que han crecido 100%? Sus ventas no son 20 millones, solo son 12. Ahí está de más 7 millones. En volumen de producción, en la auditoría hemos visto que ha producido 1 millón y ahora que ha producido el año 2022 solo 1.200.000, 300.000. Y ellos dicen que han producido 1,5 millones. Hay una diferencia de 200.000. Entonces, esa es una incorrección.
Yo debo hacer corregir a la empresa, tengo que decir, aquí hay una incorrección en su otra información. Por favor, corrija. Entonces, tienen que corregir a los datos que he auditado. Entonces, no corrige, yo modifico una opinión. Puedo dar una opinión con salvedad. Entonces, eso trata. En términos muy sencillitos. ¿Ya? Entonces, aquí dice, ¿qué es informe anual? Documento, conjunto de documentos preparados habitualmente, dice, habitualmente, con periodicidad anual por la dirección o por los responsables de gobierno de conforme con disposiciones legales. Aquí en Bolivia el Código de Comercio pide que todas las sociedades anónimas tengan memoria anual. Reglamentos, por ejemplo, la ASFI también pide que tengan memoria anual los bancos, las cooperativas, todos. O por costumbre a veces hace. Por costumbre hacen memoria anual o publican en su página web o en revistas empresariales. Eso es memoria, o la otra información. ¿Qué es incorrección? En la otra información, cuando existe una incorrección con otra información, cuando la otra información está incorrectamente expresada o conduce a un error de algún otro modo, lo que incluye omite o oculta información necesaria para entender adecuadamente la cuestión revelada en la otra información. O sea, hay diferencias entre lo que he auditado y lo que ha expuesto en la otra información. ¿Qué es la otra información? Información financiera o no financiera, distinta a los estados financieros. Puede ser financiero o no. Por ejemplo, los estados financieros no incluyen a veces lo que es información no financiera, volumen de producción, no incluyen, pero la otra información incluye. Pero yo tengo en mis papeles, ¿no? Entonces yo puedo ver. Entonces, ese es. Yo debo incluir esto, ¿cómo? Inclusive la NIA te dice, ¿qué debes hacer? Debes discutir con la dirección, dispondrá de lo necesario con la dirección, discutirá, por si acaso, discutirá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente, si fuera posible. ¿Qué pasa si esta memoria anual se emite después del informe de auditoría? ¿Qué pasa? O sea, yo termino mi auditoría en febrero y la empresa dice, mi memoria anual recién voy a sacar en marzo, un mes después. Entonces yo tengo que darle una nota, dice aquí. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente, si fuera posible, antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento o documentos que comprenden el informe anual. Cuando alguno o todos los documentos indicados no vayan a estar disponibles hasta la fecha del informe de auditoría, solicitará a la dirección manifestación escrita de que se le proporcionará la versión final del informe del documento cuando esté disponible y antes de ser publicado. O sea, si dice voy a publicar recién mi memoria anual en marzo, yo le voy a mandar una nota diciendo a la entidad que me haga conocer antes de publicar para que yo revise. Entonces, si me hace conocer y reviso y no hay incorrección material, porque puede haber algún error o alguna diferencia, ¿sí? Si no hay incorrección material, digo, ok, y termino ahí mi auditoría. ¿Qué pasa si no me comunica, no me avisa, no me entrega y lo publica? Como lo ha publicado, yo voy a encontrar en su página web o está en la revista o en alguna página, encuentro y reviso. Y si hay incorrección, le digo, hay una incorrección, corrija y baje la publicación y publica nuevamente. No quiere corregir, cambio mi opinión. Cambio la opinión y hago una opinión con salvedad o adversa, dependiendo del monto de la incorrección. Entonces, es interesante esta NIA, se debe poner en el informe como otra información. En el informe se debe poner en el informe como otra información y te dice qué debes poner. Hay modelos por si acaso. Ya. Entonces, vamos a ver ahora, como ya hemos visto toda la parte teórica, ahora vamos a ver los modelos. Los modelos, cómo debían ser los informes. Entonces, todos los modelos, vamos a ver. Entonces, ¿cómo tendrían que ser los informes? Aquí tenemos lo que es, por si acaso, ejemplo de informe de auditoría sobre el estado final de una entidad que no cotiza. O sea, no tiene cuestión, si no cotiza no tiene cuestiones claras. Gestión anterior auditada por otro auditor y las responsabilidades del auditor están en un anexo. Entonces, ¿cómo sería?
va a tener un título, informe de auditoría emitido por un auditor independiente. A los accionistas de la sociedad ABC, está el punto de opinión. En el primer párrafo se identifica por si acaso, se identifica los estados financieros y dice, hemos auditado. Cuando dice solo opinión, es opinión limpia. Aquí a mí me gustaría poner opinión limpia, por ejemplo, opinión favorable. ¿Sí? Entonces, hemos auditado los estados financieros de la sociedad que comprende el balance general, identifica los. El segundo paso es la opinión. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. Entonces, al 31 de diciembre de 2018. Entonces, aquí hemos hecho del 2000. La duda es, ¿qué es del 2017? Entonces, voy a poner en mi informe después, ¿no? Después voy a poner que estoy auditando sobre el 2018 yo. Pongo el fundamento de la opinión. Cuando es opinión limpia ya hay párrafos estándar en los modelos de la NIA. Ya están párrafos estándar, lo único que hay que tal vez ajustar algunas palabras o algunas normas. Por ejemplo, aquí, la NIA dice, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con normas internacionales de auditoría. Así dice la NIA. Nosotros, por las normas del colegio, tenemos que poner, hemos llevado a la auditoría de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Así tenemos que poner nosotros. ¿Ya? Entonces, en la párrafo opinión también, hay que también aquí, en el párrafo de opinión dice, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, dice, de conformidad con normas de contabilidad aceptadas en Bolivia. En las NIES van a encontrar aquí de conformidad con las NIF. Entonces hay que ajustar, sí, algunas palabras sí hay que ajustar, ¿no? A cada país. ¿Ya? Y aquí voy a aumentar lo que es otra cuestión. Otra cuestión, aquí los estados financieros de la gestión 2017 fueron auditados por otro auditor, cuya opinión no modificada fue favorable sobre dichos estados el 28 de febrero de 2018. Está emitido otro auditor, opinión favorable en fecha 28 de febrero de 2018. Entonces, esa es otra cuestión. Después voy a aumentar lo que es otra información. Son párrafos ya estándar hechos, ¿ya? Ya son párrafos ya estándar, que están redactados. Entonces, no es que necesites modificar, ya están hechos, la dirección es responsable de la otra información, en nuestra opinión sobre estados financieros no cubre la otra información, no vamos a dar opinión, ¿ya? Pero debemos revisar. Y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad razonable sobre esta. En relación a nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información, solo hemos leído, y al hacerlo considerar si existe una incongruencia material, entre la otra información y los estados financieros, y el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría, o si parece que existe una incongruencia material con la otra información por algún otro motivo. Si basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incongruencia material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Y aquí dice, no tenemos nada que informar. O sea, no hay. Estamos concluyendo que no hay. Eso es. Este párrafo sí o sí se debe incluir por las NIAs ahora. Entonces, y después viene la responsabilidad de la dirección y de los responsables de gobierno. ¿Qué es la dirección? Es la gerencia o el gerente general. ¿Qué es la responsabilidad de gobierno? Es el directorio. Entonces, otros ponen aquí responsables de la gerencia, porque se llama gerencia general, y de los responsables del directorio, pero se entiende que es del directorio. Entonces, ellos son responsables de tres cosas, y eso se pone aquí. Ellos son responsables de la preparación y presentación razonable de estados financieros. Es responsable del control interno. Aquí está, del control interno. Y también de empresa en marcha o empresa en función. Son responsables. Estos son párrafos ya estándar que se redacta. Y el responsable de gobierno es responsable de la supervisión al gerente. Los responsables de gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la sociedad. Ellos son responsables. Entonces, esto es responsable. Estamos diciendo, ¿de qué son responsables la gerencia y los responsables de gobierno? ¿De qué son? Eso estamos poniendo. Y después ya viene el responsable del auditor.
Entonces aquí tenemos responsabilidad del auditor. ¿Qué decía el planteamiento? Que la responsabilidad del auditor puede estar en anexo. Entonces, este primer párrafo siempre se pone, ya hasta estados financieros, siempre se pone. Se pone responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable. No damos seguridad absoluta, solo damos seguridad razonable. ¿Qué es razonable? Es más o menos decir, está más o menos bien. Porque no podemos decir que está 100% bien, porque revisamos por muestra. Aunque revisemos el 100%, puede ser que está hecho bien el fraude y no lo detectes. Por eso ponen solo seguridad razonable. De que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude error. Entonces, siempre puede haber error o puede haber fraude. Error no intencional, fraude intencional. Y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conforme con normas de auditoría en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Yo no puedo decir, yo meto al fuego que no hay ningún error, ningún fraude significativo. Si está hecho bien el fraude, no lo vas a detectar. Las incorrecciones pueden deberse a fraude error y se consideran materiales individualmente o de forma agregada, pueden prever razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios. Usuarios toman basándose en los estados financieros. Ese párrafo se incluye. Entonces, la otra información que va sobre el auditor, la otra responsabilidad del auditor, se puede poner en un anexo. Y entonces aquí dice, en el anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de estados financieros. Esta descripción se encuentra en la página 3 de esta. Es parte integrante de nuestro informe. Así se debe redactar. Y aquí se firma el nombre del auditor o del socio que es responsable, aquí pone la dirección y la fecha. Y aquí está la responsabilidad del auditor, la otra responsabilidad. Dice como parte de nuestra auditoría, entonces es la otra responsabilidad que se puede poner en anexo o se puede hacer referencia a una página web. Si no quiero poner en anexo, yo copio todo esto, le copio aquí y lo borro esto. En vez de poner anexo, lo copio todo esto, como parte de nuestra auditoría. ¿Qué es con nuestra responsabilidad? Aquí, solo para mencionarlos, ustedes lo pueden leer. Identificamos, valoramos riesgos. Por eso se valora riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección, valoramos riesgos. Obtendremos conocimiento del control interno. Por eso se evalúa el control interno en la fase de planificación, para ver riesgos de control. Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y las razonabilidades de las estimaciones contables. Hemos evaluado las políticas que ha aplicado y las estimaciones que ha hecho la empresa. Después dice aquí, concluimos sobre la adecuada utilización por la dirección de la empresa del principio contable de empresa en funcionamiento. O si quieren poner empresa en marcha. Hemos revisado empresa en marcha, por eso, y evaluamos la presentación global. Hemos evaluado globalmente todos los estados financieros, tanto el balance general, estados resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo. Todo hemos evaluado, ¿ya? Y incluida la información revelada, incluyendo las notas. Dice, las notas hemos evaluado. Entonces, hasta ahí es la responsabilidad del auditor. Eso puede estar como anexo. O puede estar, por si acaso, también una referencia a una página web. Yo puedo poner aquí las responsabilidades, basta, aquí me pasé, aquí. Las responsabilidades del auditor se incluyen una descripción más detallada en la página web, le pongo el enlace y lo mismo. Entonces, estas responsabilidades, por si acaso, que está en una página web, está en el colegio de auditores. Yo puedo ir al colegio, me voy a ir al colegio de auditores, Colegio de Auditores de Bolivia. Y ustedes entran al colegio de auditores de Bolivia. Voy a cerrarle para que esté más marcado así. Entro al colegio de auditores y están ahí las responsabilidades.
Está tardando un poquito, entraremos. Entran a adopción. Entran a Naga, adopción NIAS. Entonces, y aquí está, aquí tendría que estar, a ver, adopción NIAS. Sigue cargando. Aquí está. Entran adopción NIAS y aquí está la adopción en Bolivia. Y aquí están las responsabilidades. Anexo, anexo. Entonces yo tengo que elegir de una entidad que cotiza, de una entidad que es consolidada o de una entidad que no cotiza. En este caso es no cotiza. Entonces yo descargo este documento. Aquí está. Entonces tendré que poner esta página. Este enlace tendré que poner. Tendré que poner este enlace. Y aquí está. Como parte de una auditoría de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, aplicamos nuestro juicio profesional, mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, identificamos, valoramos riesgos, obtenemos conocimiento del control interno, evaluamos la adecuada adecuación de las políticas, concluimos sobre la adecuada utilización de la administración del principio contable de empresa en funcionamiento, está todito, hasta salvaguarda. Entonces, ese es. ¿Qué puedo hacer referencia? Sí. Solo se hace esto, se hace referencia cuando hay una disposición legal te permite. En este caso no hay, por si acaso, en Bolivia. Nadie hace referencia. Lo máximo que puedes hacer es ponerle como anexo. Me voy a ir para mostrarles también, ¿no? Aquí está anexo al informe, ya hemos visto. Aquí hay, por ejemplo, a una página web. Una página web. Entonces está el título, destinatario, el punto de opinión. Y aquí está fundamental de opinión. Otra cuestión. O sea, el 2017 ha sido auditado por otro auditor. Y aquí está otra información, por si acaso. Y aquí está la responsabilidad de la dirección, sigue. Y aquí está la responsabilidad del auditor. Y tendría que poner así, una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación a la auditoría de estados financieros se encuentra en la página web del Colegio de Auditores de Contadores Públicos de Bolivia, y aquí tendría que poner esa página. No sé si le copié, yo tendría que poner así. Tendría que poner. De tal forma, no es este MIT. Nada que ver. Tendría que copiar copio esto y tendría que poner así. Ahí. De tal forma que cuando pinche o copie esto, entre directamente. Si quiero, puedo hacer la prueba. Hago esto, copio por si acaso, control C y me voy a la página. No, lo que van a hacer eso van a hacer los usuarios. Van a ir, lo van a poner aquí, lo van a poner y aquí automáticamente va a salir, ¿no? Para eso es. ¿Ya? De esa forma, hay las tres formas. Incluir en el informe, incluir como anexo o incluir como una referencia a una página web. ¿Se entiende? ¿Está claro esa parte? ¿Se entiende? ¿Qué dice Brenda? ¿Se entiende? ¿O Juan Pablo? Nada. Rafael Pinto, ¿se entiende o no se entiende? Por ahí no se entiende nada. Sí, licenciado, se entiende. Entonces, vayamos a otro ejemplo. Por si acaso hay varios ejemplos, aquí ustedes pueden ver. Informe con salvedad por incorrección material, una entidad que no cotiza y gestión auditada por otro auditor. Entonces la opinión va a ser con salvedad. Así va a decir el título, opinión con salvedad. Y aquí está en nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en el fundamento de la opinión, con salvedad de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonamiento. Excepto ese error. Entonces, ¿dónde está ese? El fundamento. Me voy al fundamento y aquí está. Esta es la salvedad. Está la salvedad. Los inventarios de las sociedades reflejan en el balance general por 10 millones.
La dirección no ha registrado los inventarios al menor valor de los importes, costo o valor neto. Hay un principio que es costo mercado el menor. Entonces, si hubiera aplicado costo mercado el menor, hubiera, dice, bajado en 2 millones la utilidad, los inventarios, ¿no? Los inventarios hubieran bajado en 2 millones, por lo tanto, también hubieran bajado lo que es los resultados en 2 millones. Eso dice, excepto eso, estaría razonable. Después aquí hemos llevado a cabo la auditoría, eso se copia tal como es. El primer párrafo se pone, en el primer párrafo, la salvedad. ¿Qué pasa si tendría 3 salvedades? Tal vez podría poner aquí 3 puntitos, podría poner, por si acaso, de esta forma, ¿no? Aquí pongo un punto, otro punto, aquí pongo por si acaso, otro punto, y así. Aquí pondré otra salvedad, ¿no? Sí podría armar. Entonces ahí están las salvedades. Otra cuestión va a seguir, otra información va a seguir por si acaso, y las respuestas de la dirección va a seguir lo mismo, y después las respuestas del auditor. Aquí está incluido por si acaso en estas respuestas en el informe. Aquí está como parte, está dentro de esto. ¿Ya? Entonces, está todo aquí, esta es otra alternativa, y la firma del auditor, la dirección y la fecha. Hay otro, por si acaso, cuando la entidad, una opinión adversa. ¿Cuándo es adversa? Cuando, y no cotiza, dice gestión anterior auditor por auditor. Aquí entonces voy a identificar los estados, y aquí en nuestra opinión, debido a la significativa de la cuestión descrita en la sección fundamental de la opinión adversa de nuestro informe, los estados finales adjuntos no presentan razonablemente. Y estoy diciendo al 2018. ¿Qué pasa con el 2017? Entonces hay otra cuestión, vamos a ver ahorita. Voy a poner fundamento de la opinión. Esta es el error, la desviación. La incorrección es esta. ¿En cuánto es? En 60 millones. O sea, ha hecho inversión, ha hecho una inversión en, digamos, la empresa, y no ha hecho a valor patrimonial proporcional. Ha hecho a costo. Si hubiera hecho a valor patrimonial proporcional, esta inversión de 100 millones hubiera disminuido en 60 millones. Quiere decir, supongamos que la empresa tiene 150 millones de activo. De los 150 millones, 100 millones, digamos, 100 millones es inversiones. Y de los 150 mal 60 millones. Entonces, 60 millones sobre 150, ¿cuánto sería? Entonces, más o menos, ¿cuánto sería 60? 120. Más o menos sería un 40%. Pues. Supongamos que no sea 150 millones, que sea 120 millones el total activo. Si fuera 120 millones, este error sería 50%, por lo tanto directamente es adverso. ¿No? Si fuera 120 millones todo el activo y hay un error de 60 millones, entonces 60 millones de 120 son 50%, por lo tanto es adverso. Entonces de esa forma yo voy a ver. Aquí están los modelos por si acaso. Entonces esta es la desviación y hemos llevado a cabo eso se copia por si acaso. Esto se copia. Va a haber otra cuestión, otra información, va a haber el responsable de la dirección, va a haber el responsable del auditor y la firma y la dirección y la fecha. Entonces, ¿cómo sería una abstención de opinión? Aquí sí es un poquito diferente. ¿Ya? Ya no podemos decir hemos auditado. Ya no podemos decir hemos auditado porque no hemos auditado. Porque no hemos podido revisar. Por eso es limitación. Y por eso es abstención de opinión. No hemos podido revisar. Entonces decimos aquí, hemos sido nombrados, fuimos contratados, nos propusimos examinar. No podemos decir hemos auditado, porque no hemos auditado. ¿Ya? Entonces, cambia esta partecita de adelante, fuimos contratados, normalmente se pone, o hemos sido nombrados. Y aquí es el punto, el párrafo de abstención de opinión. Dice, no expresamos una opinión sobre estados financieros de la sociedad, adjuntos. Debido a la significación de las cuestiones descritas en la sección fundamental de la abstención de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estados financieros. No hemos podido obtener evidencia, eso dice. Entonces, y aquí está, en este párrafo está el fundamento, está la limitación. Está la limitación. Dice que hay una limitación, por si acaso, en lo que es los inventarios. No hemos podido hacer. Hemos sido nombrados en forma posterior al cierre
y no hemos podido verificar la existencia física. Y no hemos podido retroceder hacia atrás porque no hay registros. Eso dice. Y hay un sistema contable más, por si acaso, hay un sistema de cuentas por cobrar que tiene errores. Y no han podido corregir hasta la fecha de conclusión del trabajo de ese sistema informático que hay errores. Pero no sabemos cuántos son los errores. Aquí dice, por si acaso, aquí, ¿dónde está? Asimismo, la introducción en septiembre del 2018 de un nuevo sistema de información de cuentas por cobrar ocasionó numerosos errores en dichas cuentas. En la fecha de nuestro informe, la dirección aún estaba en proceso de rectificar las deficiencias del sistema y de corregir los errores. No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos que las cuentas por cobrar incluidas en el balance por 16 millones al 31 de diciembre de 2018. No hemos podido hacer. Entonces, esas son las limitaciones. Y aquí, ya no puedes decir aquí, por si acaso, antes que se ponía como último párrafo, se ponía, por si acaso, aquí, en nuestra opinión, debido a la... No, ¿dónde está? Aquí. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conforme con normas de auditoría aceptadas. Eso se ponía. Ahora, no puedes poner que has hecho de acuerdo, no, porque no hemos hecho. Entonces, ¿qué se pone? Como resultado de estas cuestiones, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber requerido necesario para en relación con las inventarios y cuentas por cobrar registradas o no registradas, ni en relación con los elementos integrales del estado de resultados, del cambio en el patrimonio y el flujo de efectivo. O sea, cambia un poquito las reglas. Y la responsabilidad otra cuestión va a seguir, la otra responsabilidad va a seguir, la responsabilidad del auditor, de la gerencia va a estar lo mismo. La responsabilidad de la gerencia va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar la responsabilidad del auditor, se reduce por si acaso toda esa responsabilidad que había un chorizo, o sea, larguísimo, se reduce a este párrafo. ¿Por qué? Pues se reduce porque no hemos podido ni evaluar riesgos, ni ver control interno, nada. Nuestra responsabilidad es la realización de una auditoría de estados financieros de la sociedad de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y la emisión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significación de las cuestiones descritas en la sección fundamental de la obtención de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente adecuada para expresar una opinión sobre estados financieros. Somos independientes de la sociedad, eso sí se pone, pero después se reduce a eso. O sea, cambia totalmente la estructura del informe con obtención de opinión. Después se firma y la dirección y la fecha. ¿Está bien? Cuando hay párrafo de énfasis, ya hemos explicado por si acaso, entonces aquí va a haber un párrafo de opinión, el punto de opinión, y aquí está fundamental de opinión, y aquí va a haber el párrafo de énfasis. Entonces, el párrafo de énfasis siempre está cuando la información debe estar en los estados financieros o en las notas. Entonces, aquí decimos, llamamos la atención sobre la nota 20, sobre estados financieros, que describe el efecto de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. Entonces, anda la nota 20, anda a mirar. Otra cuestión es que normalmente cuando el año anterior ha sido auditado por otro auditor, va a haber otra información, va a haber responsable de la dirección, responsable de la dirección, responsable del auditor. Va a haber todo. Aquí hay otro. Ustedes lo pueden leer por si acaso, más en las diapositivas. Dictamen sobre estados financieros comparativos de una entidad que no cotiza, incertidumbre sobre empresa en funcionamiento. Esto es la NIA 720, la NIA 570. 570 de pisada y NIA 710. NIA 710. Entonces, cuando son de 2 años, aquí se pone de 2 años. Yo he auditado el 2017 y de nuevo, después audito también el 2018. Entonces, como he auditado los 2 años, yo debo hacer opinión comparativa. Pues yo he auditado los 2 años. Entonces, y aquí pondré, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente al 31 de diciembre del 2018-2017. Estoy dando opinión de los 2 años. Entonces, va a haber fundamental opinión, incertidumbre material. Esta incertidumbre material por empresa en funcionamiento. Esto te pide la NIA 570. Solo se pone cuando hay incertidumbre en la empresa sobre empresa en funcionamiento. Pero esté bien revelada esa incertidumbre en las notas. Si no está revelada en las notas esa incertidumbre, esta es salvedad. No entra aquí. Sería salvedad en fundamento de la opinión. Entonces, aquí, como está bien revelada, se llamamos la atención a la nota 6.
de los estados financieros que indica que la sociedad ha incurrido en pérdidas netas de 20 millones durante tantos, ¿no? Entonces aquí, por si acaso, aquí también dice, como menciona la nota, estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones expuestas en la nota, se indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa. Nuestra opinión no ha sido modificada. En esta nota seguro que también está el plan, por eso no modifica la opinión. Si no estaría bien en esta nota, sería salvedad en la opinión. Como está bien la nota, entonces solo se pone un párrafo en el informe de opinión. Después va a venir otra información, responsabilidad de la dirección, responsabilidad del editor, y la firma y fecha. Aquí hay un ejemplo, por si acaso, vamos a ver ya ejemplos ya reales. Esto es de Coca-Cola. Esto es un ejemplo que debe tener, está como pide la norma. Entonces, inclusive podemos, esto es 2017, podemos ver si quiere uno real, actual, por si acaso. Me voy a ir a Estados Financieros Coca-Cola. Me voy a Coca-Cola y aquí emito del 2000. Este es del 2000. ¿Qué año es este? 2020. Pero puedo poner, no sé si habrá 2021, voy a retroceder y le voy a poner 2022. Aquí está. Entonces, es Coca-Cola, cotiza en bolsa, es de México, por si acaso. Aquí está. Informe de los auditores independientes. Consejo de Administración y a la Asamblea General a los accionistas. Está la opinión. En este caso, 2 años, 2020. Presentan razonablemente 2020 y 2019. Son auditores de los 2 años. Fundamento de la opinión. Asuntos clave de auditoría. Y ahí tiene 4 o 5. Una clave es, por ejemplo, pruebas de deterioro de derechos de distribución de crédito mercantil. Aquí está, ¿por qué es clave? ¿Y qué ha hecho el auditor? ¿Qué procedimientos ha hecho para ese asunto clave? ¿Qué procedimientos ha hecho? Otro, recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. ¿Por qué es clave? Aquí pone. En este caso, debe ser un importe grande. Había sido 2.954 millones. Es un monto grande. Por eso es clave. ¿Y qué ha hecho? Aquí, ¿qué ha hecho? ¿Qué procedimiento ha hecho? Obtenimos entendimiento y evaluamos diseño para aprobar la razonabilidad tanto, dice, los créditos que ha hecho. Realizamos procedimientos de auditoría que incluyen, entre otros, revisión de estimaciones, demás. Todo lo que ha hecho. Después pone, solo tiene 2 cuestiones clave. Después viene otra información, pone. ¿Qué es la NIA 720 revisada? Es la NIA 720 revisada. Después viene el responsable de la administración y el responsable del gobierno y responsable del auditor. Aquí está el responsable del auditor. Como cotiza en bolsa, tiene que decir qué socio es responsable. Entonces, en este caso dice, el socio responsable de la auditoría es quien suscriba. Entonces, el responsable es Luis Francisco Ortega Sinés. Y aquí dice Ernest Young, es una Before. Así debían ser los informes, como estamos mostrando. Entonces, y aquí están los estados, siempre de 2 años, 2020, 2019, comparativos. Ya, entonces, pueden ver, nos vamos a ir a uno real local, pero memoria anual, Banco Visa. Podemos poner 2022, a ver si sale. Pongo, y aquí está el Banco Visa. Abro la memoria anual, y esta es la memoria anual. Entonces, y aquí tienen ustedes, esta memoria tengo que revisar por la NIA 720 revisada. Y aquí me da pues otra información, ¿no? Entonces ustedes van a ver quiénes son los gerentes, socios, todo van a ver, inclusive tiene otra información, sistema bancario, aquí cómo son sus ROEs, por ahí es mentira, son índices financieros por si acaso. Entonces, toda esta información tengo que ver si es coherente con lo que he auditado. Me voy a ir directamente al dictamen. Me voy a ir al dictamen para ver. El auditor es PriceCoopers, una Before.
Informe de auditoría emitido por auditor independiente, 28 de enero del 2022. Entonces, a los accionistas está el punto de opinión. Ha hecho auditoría solo al 2021. Entonces, yo tengo como usuario duda, ¿qué es del 2022? Me voy a ver si hay otra información. Aquí está, 2021. Fundamento de la opinión. Dice que opinión es razonable, por si acaso. Porque es opinión limpia, aquí fundamenta. Aquí tiene párrafos de énfasis. Tiene dos párrafos de énfasis. Uno es a los sistemas contables, al sistema de contabilidad, a la norma de contabilidad, porque este banco hace con normas de contabilidad de la ASFI. Y eso está haciendo referencia a este. Y el otro es al COVID que ha afectado al sistema financiero. Por eso han hecho reprogramaciones al COVID. Aquí esta cuestión es clave. Tiene una cuestión clave, es compromisos financieros. Está la cuestión clave y qué ha hecho en la auditoría. ¿Qué procedimiento ha hecho? Eso es aquí. Modo en que se trató en la auditoría. ¿Qué ha hecho? Realizamos lectura de contratos, realizamos todo lo que han hecho. Tiene otra cuestión clave, diferimientos de programación y de financiamiento de créditos. Entonces, ahí está la cuestión clave y aquí ¿qué ha hecho? Aquí está otra cuestión. Y dice que el 2020 fue auditado por otro auditor, que dio una opinión no modificada sobre dicho. ¿En qué fecha? 29 de enero del 2021. Ha cumplido. ¿Qué le falta? Otra información. Eso le falta, la NIA 720 revisado. No tiene. Tienes responsable de la dirección y responsable de gobierno, tienes responsable de la auditora, aquí está todo, tiene, y aquí firma. ¿Qué le falta? Un punto de otra información. Eso le falta. Después tienen aquí los estados financieros, siempre son de 2 años. Siempre son comparativos, así piden las normas. Ya, siempre. Aquí están las notas. Entonces, las notas también siempre son comparativas. Ustedes pueden ver, ir a las notas, siempre van a ser de 2 años. Vamos a pasar esta parte y siempre va a ser de 2 años. Entonces, siempre van a ser de 2 años. Aquí está, 2021, 2020, siempre de 2 años. Entonces, para terminar la clase, entonces vamos a irnos al informe de control interno, que es la siguiente, ¿ya? La NIA 265. La NIA 265 dice deficiencias de control interno. En base a esto se emite el informe de control interno. Cuando hay una deficiencia, esta misma NIA dice por 2 cosas. Cuando un control falla o falta diseñar un control. Por eso hay deficiencia. Y las deficiencias deben ser significativas para incluir en el informe. Ejemplo, hago un arqueo de caja, veamos lo que es, digamos, taquiña, y encuentro un faltante de 10 pesos o 20 bolivianos. Es una deficiencia, nadie duda, pero ¿será significativa? El gerente tomará en cuenta esa deficiencia cuando le diga, señor gerente, hay una diferencia de 10 pesos, 20 pesos, no va a hacer nada. Le va a llamar al cajero, le va a decir felicidades, porque ellos tienen inclusive bonos de 200 hasta 500 bolivianos de bonos tienen para cubrir fallas de caja. Entonces, por lo tanto, diferente va a ser, digo, mira, en caja maneja 100.000 en el día y ha fallado 20.000. Entonces, 20.000 son 3 veces, digamos, 10 veces el salario del cajero. ¿Cuánto gana el cajero? Digamos, 2.500. Entonces, 25.000 ya son 10 veces, más de 10 veces, por lo tanto es significativo. Eso es. Entonces yo tengo que tomar en cuenta. Entonces, esta es la NIA 265 y normalmente la NIA, por si acaso, la NIA te dice que debe tener condición, efecto y nada más, o recomendación. Pero normalmente los auditores ponemos esto, condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Normalmente. Espérame un ratito, por favor. Hola, cariño. Sigue sentado en la computadora. Entonces les decía que en este caso
Va a tener condición, criterio, causa, efectos de recomendación. Eso es lo que normalmente, digamos, se estila hacer. En el sector público es obligatorio. En el sector público. En el sector privado normalmente ponen condición. Hay veces no tienen criterio porque las empresas, hay veces privadas, no tienen manual de organización, manual de función, no tienen nada, hay veces. Y gerentan así. Y hay veces ponen la causa, hay veces la causa es muy difícil de determinar, por lo tanto tampoco ponen causa. Y ponen el efecto, sí. El efecto ponen y ponen las recomendaciones. Pero es normalmente, esta es la estructura que normalmente se maneja, y son modelos, ya modelos así como cartas, y ponen todo tipo carta y después adjuntan todas las deficiencias. Entonces, y aquí ponen todas sus deficiencias, adjuntan. Y esto se documenta en este legajo. Es un legajo, por si acaso, acta del informe técnico, informes emitidos, memorándum, demás cosas, esto lo pueden ver. Entonces, ahí para definir el tipo de opinión, este es un cuadro, por si acaso, para definir opinión limpia, opinión limpia con salvedad por limitación o abstención de opinión. Y este otro es para dar una opinión limpia con salvedad por incorrección o opinión adversa. Son cuadros, ¿ya? Entonces yo puedo modificar, ¿no? Entonces esto ustedes lo pueden ver por si acaso en el libro, ahí está. Con eso habíamos terminado más o menos un pantallazo general de este módulo de auditoría financiera. No sé si alguna pregunta, alguna consulta, con esto habíamos terminado las 6 clases. Yo les deseo suerte en el examen. Yo estoy deseando que no salga el módulo, ya que salgan los otros módulos para que así uno pueda, digamos, hacer el examen, y también es un problema siempre tomar el examen. Entonces, suerte, y terminamos aquí la clase y nos veríamos directamente en el sorteo el otro viernes y en el examen el otro lunes, pero que no salga este módulo. ¿Está bien? Un gusto, nos vemos. No sé si alguna pregunta. Licenciado, buen día. Adelante, Gloria. A lo que estuve viendo, usted no nos ha dado ejercicios, entonces si entra su módulo va a ser todo teórico. Va a ser teórico y va a haber ejercicios sueltos. No va a haber desarrollo, no va a haber nada de eso. Todo va a ser blanco y verde. Por ejemplo, puedes decirte, tengo este error, ¿qué opinión es? Salvedad, limpia, con salvedad. Así va a ser alternativos. Todo va a ser alternativas, falso, verdadero, complementación, para no pelear con los alumnos. Así va a ser. O sea, casi teórico sería porque práctico es desarrollar, ¿no ve? Sí, Un ejercicio. y en eso se pelea con los alumnos en el examen. Y eso no va a haber. Y no nos puede dar, digamos, algún modelo así para hacer como usted pregunta, porque yo no he tomado su materia y yo no sé cómo pregunta en sus exámenes. Y no podría darnos así para estudiar un poquito eso más. En este caso va a ser más del libro 1. En el libro 1 todo va a estar. Del libro 1. El libro 2 es práctico. No, va a haber práctico, pero no va a haber así papeles, no, va a ser directamente un planteamiento ABC, ABC, o va a ser alternativa, elija, complementa o relaciona, así va a ser. No va a haber, digamos, haga papeles de trabajo, sumaria, marcha, no va a haber eso. Porque eso es una pelea con los alumnos en el examen. He hecho estito, no. Aquí es blanco o es negro, así va a ser. De tal forma que nadie va a poder reclamar fácilmente. Por eso yo pido que no salga el examen. Ya dicen, gracias. Listo, un gusto, nos vemos. Gracias, dicen, que descanse. Suerte. Pero va a salir del libro 1, por si acaso. El libro 1 está toda la teoría y también hay ejercicios sueltos. En el libro 2 está la aplicación práctica, pero no va a haber así desarrollo, haga sumaria, haga confirmación, referencias, no va a haber. Va a haber directamente, así, alternativas, va a haber ejercicios sueltos, sí, pero va a ser, ¿cuál es la solución? A, B, C o D. Una opinión, por ejemplo, una opinión, una limitación, ejemplo, una limitación que es material y no generalizada. ¿Qué opinión va a dar? ¿Limpia, con salvedad adversa o ninguna? Usted va a tener que elegir. Sí.
Tal vez algunos pueden vean lo que hemos visto. ¿Ya? Listo, un gusto. Ese libro lo pueden comprar de la fotocopia de Zut. En ahí hay, por si acaso, ese libro en original. ¿Ya? Entonces depende si sale, ¿no? Si sale, tal vez los puedo ofertar el día que salga. El otro viernes va a ser el sorteo, tal vez a mediodía, en la mañana va a ser el sorteo, tal vez a mediodía o antes de mediodía los puedo ofertar, ¿ya? Tal vez con un pequeño descuento, digamos, ¿no? A los que quieran. Pero primero que salgan, ¿no? Si no sale, no van tampoco van a adquirir, ¿no? Entonces nos vemos en el día del sorteo, el otro viernes. Listo, un gusto. Gracias, Lucien, que tenga un buen día. Suerte.